No cabe duda de que Elon Musk es uno de esos grandes que ha conseguido levantar numerosos negocios para llegar a convertirlos en exitosos. Y se podría decir que también Elon Musk está detrás del éxito de ChatGPT, pues fue fundador del proyecto en sus inicios, aunque con el tiempo se acabaría saliendo del proyecto por diferencias con sus socios. Así que vamos a ver en este vídeo por qué Elon Musk se salió de la empresa OpenAI, la creadora de inteligencias artificiales como ChatGPT y DALL-E, y por qué ahora quiere hacerle la competencia directa creando su propia inteligencia artificial. ¿Es porque ha visto una oportunidad de negocio? ¿Es porque tiene otros fines con todo esto? En este vídeo vamos a verlo, así que quédate hasta el final para saberlo. Como siempre, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita y así estarás al tanto de más vídeos como este. ¡Comenzamos! En 2015, Elon Musk formaba parte del proyecto junto a los socios del proyecto OpenAI, la empresa precursora de inteligencias artificiales generativas o creadora de contenido tales como ChatGPT o DALL-E, como te había comentado antes. Recuerda, ChatGPT en el ámbito de creación de texto, de solucionar problemas matemáticos, estadísticos, también de programación, y luego también por otro lado DALL-E, que es una inteligencia artificial creadora de imágenes. En esos años iniciales le acompañaba el polémico Sam Altman, actual CEO de OpenAI, pero solo 3 años después, en 2018, Elon Musk abandonaría el proyecto. Y es que lo que en primera instancia se creó como un centro de investigación de inteligencia artificial, de ahí el nombre que llevaba la empresa de Open, abierto en inglés, OpenAI, al año siguiente de la salida de Elon Musk pasaría a ser una empresa sin ánimo de lucro a convertirse en una entidad privada con ánimo de lucro. Una decisión que claramente enfureció a Elon Musk. En palabras de Elon Musk, OpenAI se creó como una empresa de código abierto, por eso lo llamé Open, sin fines de lucro, para servir como contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una empresa de código cerrado y máximo beneficio controlada efectivamente por Microsoft. De hecho, Microsoft ya lleva tiempo invirtiendo en OpenAI, en la precursora de todas estas inteligencias artificiales que te había mencionado antes, y ahora se ha anunciado que invertiría otros 10.000 millones de euros más para seguir desarrollando ChatGPT y la inteligencia artificial que irá dentro del buscador Bing, que es propio de Microsoft. Estas son, por tanto, las diferencias que encontramos entre los socios, entre los antiguos socios que eran Elon Musk y Sam Altman. Tras esto, ¿qué ocurre? Elon Musk, después de estar un poco decepcionado del cariz que ha tomado todo este movimiento, ha decidido entrar a tomar partida y por lo tanto ahora quiere crear su propia IA. Pero en este caso ya no para recrear el proyecto original de OpenAI, sino para hacer su propia alternativa a la principal creación de OpenAI, que sería ChatGPT. En alguna ocasión Elon Musk ha calificado esta IA como aterradoramente buena, pero también ha criticado las limitaciones políticamente correctas impuestas por sus creadores. En estos momentos parece que están en negociaciones Elon Musk y Igor Babushkin, un investigador de inteligencia artificial que antes formaba parte de Google, precisamente en el apartado de DeepMind, que era la inteligencia artificial de Google, con el objetivo de empezar a desarrollar su propio proyecto de inteligencia artificial y dar la batalla a ChatGPT. Veremos a ver en qué quedan esas reuniones y si finalmente se llega a un acuerdo que acabarán creando estos dos grandes referentes en el mundo de la tecnología. Pero sigamos analizando un poco la línea que ha llevado Elon Musk calificando a ChatGPT, algo que ha calificado, como te había dicho antes, de terriblemente bueno y de que puede traer una serie de consecuencias muy peligrosas para el ser humano. Estamos hablando de los peligros de la IA. De acuerdo con lo que el mismo magnate sudafricano ha calificado sobre ChatGPT, estaríamos ante uno de los grandes riesgos para la humanidad. Y por lo tanto, esto debería contar con una cierta regulación. Para más, sistemas de IA como el mencionado son más peligrosos casi que viajar en avión, en coche o ciertos tipos de medicamentos. Según sus palabras, hasta que no veamos robots matando personas en la calle, las personas no serán conscientes de los peligros de la inteligencia artificial. Es decir, para él, las personas que usen esta inteligencia artificial o de cualquier otro tipo deberían contar con algún
algún tipo de licencia o estar sujetos a unas normas de uso. Según dijo Elon Musk, es necesario establecer regulaciones antes de que tengan un posicionamiento en la sociedad. Y esto, aunque enlentecería un poco el desarrollo de la IA, podría ser incluso beneficioso para que la sociedad y las personas tengan tiempo de adaptarse a los cambios que pueden traernos estas tecnologías. Es en este sentido donde Elon Musk querría montar su propio estudio de inteligencia artificial para permitir un desarrollo accesible para todo el mundo y que sea más responsable, permitiendo así que también sea más beneficioso para el uso de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque las inteligencias artificiales necesitan de muchos datos para aprender y desarrollarse, a la vez de que el magnate sudafricano también estaría preocupado en los peligros que puede traer para la sociedad, como hemos comentado. En este punto vamos a hablar un poco de esos peligros que puede traer la inteligencia artificial, cuáles podemos contar entre ellos y cuáles ha destacado el propio empresario. Uno de los primeros sería el de sesgo. Como cualquier modelo de aprendizaje automático, ChatGPT y cualquier otra IA se valen de aprender de datos existentes y por lo tanto podrían reflejar ese sesgo o prejuicios que puedan tener esos datos que está asimilando ese modelo. Si no se aborda adecuadamente, puede ser que la inteligencia artificial acabe aceptando como correctos pues ciertos estereotipos y discriminación. Si por ejemplo aprendiera de personas que ya tienen una visión pues cargada por ejemplo de racismo. Esto es algo que se evidenció en inteligencias artificiales generativas de imágenes como DALL-E o Midjourney, en el cual al pedirle personajes japoneses, estas mostraban chicas japonesas ligeras de ropa. ¿Pero por qué pasaba esto? Pues porque claramente estas inteligencias artificiales habían sido entrenadas con imágenes que reflejaban este tipo de sesgo y de racismo, y por lo tanto la inteligencia artificial lo mostraba como que era lo correcto. Esto muestra por tanto el enorme peligro de la IA a la hora de su capacidad de expandir y replicar sesgos de los seres humanos. Otro peligro que puede tener el de la inteligencia artificial es el de la desinformación. Al final ChatGPT y otras IAs son capaces de generar texto que puede parecer coherente y razonable, pero que en algunos casos puede ser información totalmente falsa y engañosa. Esto por supuesto podría ser utilizado para expandir una desinformación o propaganda dada. Esto de alguna manera también tiene algo de relación con los sesgos, el punto de peligro que hemos hablado antes, pero en este caso el fallo no sería tanto del ser humano, que también una parte de responsabilidad y porque al final tiene que supervisar qué información está asimilando la inteligencia artificial, sino que aquí también hay una parte de, digamos, responsabilidad de la IA, ya que puede estar enlazando temáticas de manera poco coherente, o podría incluso llegar a inventarse cierta información cuando no tiene una respuesta clara. Como te digo, esto si hay personas detrás y desarrolladores supervisando este trabajo no debería ser un problema, pero ese peligro está ahí. Otro punto de peligro sería el de la influencia en el comportamiento humano. Se podría decir que si usamos ChatGPT como un sitio para buscar respuesta a qué deberíamos hacer o cómo deberíamos actuar en ciertos casos, digamos que ya estamos permitiéndole o abriéndole la puerta a que influya en nuestro comportamiento o en nuestra toma de decisiones. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con los puntos anteriores también, y aquí hay un punto de responsabilidad ya no solo en el desarrollador o en la IA, sino sobre todo en el usuario, que debe ver siempre lo que consulta en la inteligencia artificial de manera crítica. Es decir, debemos consultar lo que venga en una inteligencia artificial de la misma manera que lo consultamos a través de Google. Debemos ser muy críticos con la información que recibimos a través de Internet, porque al final no sabemos quién lo ha puesto ahí. Por lo tanto, si estas inteligencias artificiales se usaran de manera maliciosa, pongamos que hackeen el sistema o que se manipulan las respuestas, podría ser que provocara daños a los seres humanos. Imagina que esto acaba influyendo en una toma de decisiones que pone en riesgo vidas humanas. Así que en este punto, como te decía, es importante que los usuarios seamos capaces de buscar la veracidad dentro de la información para asegurarnos de que lo que recibimos es correcto. Otro punto de peligro sería el de las estafas. Y es que al final las inteligencias artificiales están aprendiendo tanto de nosotros que ya no solamente se expresan en forma textual o de imagen como lo haríamos nosotros, sino que a veces pueden también imitar nuestros movimientos. Estamos en el punto en el que ya existen inteligencias artificiales que se están desarrollando y son capaces de crear vídeos falsos con avatares falsos. Cuando digo falsos me refiero a que no son reales. De esta manera, y como siempre puede pasar, entramos en un momento en el que estafadores y oportunistas y ladrones busquen la mejor manera de engañar a las personas, buscando incluso hacerse pasar por alguien que realmente no
es. En este punto recuerda el vídeo anterior cuando vimos esa inteligencia artificial capaz de imitar totalmente los rasgos y la cara de Tom Cruise. Sin duda, imagínate esto de poder falsear, por decir así, la apariencia de otra persona, de un famoso, de alguien, de un referente, sin duda atañe muchísimos peligros. Por último, entramos en uno de los peligros también a tener en cuenta de todo esto, que sería el ataque a la seguridad o a las personas. Como bien sabes, la información muchas veces es poder y ChatGPT, entre otras muchas IAs, es capaz de generar gran contenido de texto en muy poco tiempo. Imagínate inundar de contenido una serie de filtrados de un sistema de seguridad online, puede acabar reventándolo, puede acabar sobrepasando ese sistema de seguridad. O en otros casos en los que se genere información maliciosa apuntando a un personaje famoso o a alguien en particular de la sociedad, ¿cómo puede, digamos, destruir esa reputación? Porque puede inundar internet de toda esa información con un objetivo dañino o malicioso. Esto podría tener graves consecuencias en la estabilidad del propio internet. Sea como sea, aquí hemos visto algunos ejemplos de peligros de la inteligencia artificial sin regular. Digamos que estos peligros no son inherentes a la propia IA, sino que muchas veces son peligros propios de en manos de quien está esa tecnología y qué uso se le da. Es decir, hay una gran parte de responsabilidad de esos desarrolladores que crean estos sistemas, del uso que le damos también nosotros, los usuarios, qué hacemos con todo ese potencial de esta tecnología, porque en las manos adecuadas puede ser un gran poder, por decirlo así, pero en las manos equivocadas puede atañar muchísimo peligro. Por lo tanto, es responsabilidad de desarrolladores y de usuarios que se le dé un uso responsable y ético a todo esto. Así que para recalcar lo que ha dicho Elon Musk, seguramente sea necesario desarrollar una serie de leyes, de condiciones de uso de toda esta tecnología para asegurarnos de que no supone un peligro para la humanidad, como él ha dicho en sus propias palabras, incluyendo leyes en las que se responsabilice a las personas por su uso o por su mal uso en este caso. De esta manera podremos disfrutar de una tecnología mucho más segura y con muchísimo potencial. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Qué piensas sobre las palabras de Elon Musk, sobre su reflexión? ¿En qué crees que puede quedar todo esto? ¿Crees que llegaremos a un punto en el que veamos esas normas de uso éticas para poder utilizar esta inteligencia artificial? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, como siempre, que la leeré. Y como siempre, gracias por estar ahí, por llegar hasta el final del vídeo y pues compartirlo si quieres, suscribirte al canal y darle a la campanita para estar al tanto de más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Chao.